Así es, hoy vamos a traer, como lo están viendo en pantalla, el análisis del cubo que están viendo, el Mirror 2x2. Vamos a ver si merece la pena, si es una buena modificación de un 2x2 o si hay mejores opciones. Así que vamos a iniciar. Muy bien, este es el cubo Mirror 2x2 de la marca Shengshou, que es el más tradicional de siempre. Es un 2x2, como bien lo mencioné y como bien ustedes lo ven. Nosotros aquí en este canal lo analizamos por medio de 6 que yo considero las estadísticas más importantes en un cubo de Rubik. Las pongo por aquí para que las vean. Vamos a ponerlo a este cubo, por así decirlo, a trabajar, a ver cómo se comporta con estas estadísticas, a ver si merece la pena o no. Aquí pueden verlo, así que iniciamos. Muy bien, fluidez. La fluidez es la suavidad que tienen las capas al girar. Es importante para que así tengamos resoluciones bastante suaves, porque si el cubo no fuera suave, pues sencillamente no lo utilizáramos. Este cubo la verdad es de que se comporta bastante bien, es aceptable, ya pueden ver que sus giros apenas hago fuerza y gira. Y algo que me gusta es de que no está flojo así súper aguado, no. Tiene cierto volumen de que aquí ya se engancha. No tiene clic, pero sí está ajustado lo suficiente. Y eso que yo no le he ajustado las tensiones, así viene de fábrica. Así que esto me gusta un montón. Yo por eso en fluidez le doy un 73. No está flojo, pero tampoco está súper apretado como en muchas modificaciones que sea imposible de girar. Así que 73 en fluidez. Ahora la estadística número 2, la flexibilidad, también igual de importante para que cuando el cubo no se posicione de manera correcta a la primera, la flexibilidad nos va a ayudar a llevarlo a la posición normal. Este cubo lo hace también de manera aceptable. Obviamente no es un cubo súper de velocidad que te vaya a hacer cortes de esquina súper drásticos, pero sí que se recupera cuando lo necesita. Por ejemplo, estos pequeños los hace, aquí ya un poco no, pero algunos más sencillos, más básicos los hace. Como pueden ver, el corte inverso no es tan bueno, pero esto es porque el cubo, como pueden verlo, y algo que me gusta un montón, es de que está súper al límite. Las piezas están muy grandes y para hacer estas piezas grandes y que encajen lo máximo posible, pues sencillamente este circulito, que es el que nos ayuda a hacer el corte inverso, pues lo hicieron pequeño. Es un sacrificio, pero porque el cubo se vea precioso. En flexibilidad es aceptable, no es la gran maravilla, yo le doy un 70 porque lo hace bien. Bien, ahora como algo extra vamos a poner a prueba la fluidez y la flexibilidad de este cubo con el algoritmo de intercambiar estas dos. Lo hago y ustedes ven qué les parece el giro, si les convence o no. Yo siempre lo hago de esta manera, aquí, aquí y ya quedaría. Vemos que tiene para mí buena fluidez y flexibilidad, están los dos bien equilibrados. Ahora pasemos al factor originalidad. Este cubo, ya pueden verlo, para empezar es un cubo 2x2. Eso ya lo hace diferente a un cubo 3x3 obviamente, pero tiene algo más, es un cubo Mirror 2x2. Lo más común a la hora de una modificación de un cubo 3x3 es un Mirror, es lo común, lo clásico, lo básico, lo indiscutible en una colección. Así que tener un cubo Mirror ahora 2x2 pues lo hace bastante original. A mí me gusta un montón este cubo en originalidad. Inclusive tiene dos colores, este y plateado, así que está para elegir. Yo por eso lo recomiendo siempre en las colecciones, al igual que un Mirror normal. Yo por eso en originalidad le doy un 82, es bastante bonito, ya pueden verlo, eso salta a la vista. Bien, otra manera de evaluar los cubos en este canal es por medio de su dificultad. Cada cubo es diferente, tiene diferente dificultad o facilidad. Este cubo en particular yo lo considero un cubo que es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque yo separo este cubo por medio de dos grupos, ahorita se lo explico. Bien, estos dos grupos que son más fáciles que a la hora de encontrar los colores, que son piezas visualmente más grandes y piezas visualmente más pequeñas. Son 4 grandes, 4 pequeñas. Estas son las grandes, ya pueden verla. Esta es la más grande, esta pieza es gigante, es grande. Y si damos la vuelta, estas piezas son
obviamente visualmente más pequeñas, excepto un poco esta, pero lo vemos a la hora de así y se ve delgadita. Estas son las piezas pequeñas y estas son las piezas grandes, sencillamente hay que ponerlas en su lugar y girarlas y ya estaría. Yo por eso en dificultad le doy un 35, es un cubo que nos puede exigir un poquito más que un 2x2 por los colores y las formas, pero a la hora de dominarlo ya se nos va a hacer bien fácil. Aparte, este cubo es el más visto de mi canal, así que no olviden ver ese tutorial que les ha ayudado a un montón de personas. Así que yo en dificultad le doy un 35. Ahora pasemos al apartado material. Es uno de los cubos que yo considero los más bonitos de ver, por muchas cosas, en especial este que es Sheng Shou. El primero es que ya pueden verlo, es elegante, un solo color, como tiene que ser un cubo mirror. Además, las pegatinas, ya lo comenté, hay dos colores, esta y la versión plateada, pero tienen algo extra, que en esta toma se ve perfecto. Tienen estas rayitas que se ve, genial. Si nosotros lo vemos desde otro ángulo ya no se ven, pero si le tomamos el ángulo, ahí está. Otra cosa es de que el plástico es ligero, pero el cubo se siente resistente, se siente bastante compacto, pero es bastante liviano este cubo. Está grande, ya pueden verlo, aquí abarca mi mano, es como un 3x3 normal, no es como un 2x2 que es visualmente más pequeño. Es por eso que yo en material le doy un 85, la verdad, este cubo es visualmente precioso, así que recomendable 100%, debe estar en nuestra estantería en un lugar estelar, porque es precioso. Muy bien, ahora pasemos a la estadística que para muchos es la más importante, que es la de calidad-precio. ¿Merece la pena este cubo por su precio? ¿Cuánto vale para empezar? Bueno, este cubo vale alrededor de 100 pesos mexicanos, unos 5 dólares por ahí. ¿Qué es lo que pasa con este cubo? Bueno, yo siento que los cubos 2x2 en especial tienen mucha competencia. Es por eso que yo en calidad-precio le doy un 85. Y ahorita les voy a dar un poco de alternativas de este cubo. Por ejemplo, tenemos este de aquí, el famosísimo cubo Microsoft. Este cubo es mucho mejor girando y siendo flexible. Ya pueden ver lo que es una suavidad. Corte de esquina lo hace fabuloso. Es también muy elegante este cubo. Hay dos colores. En eso siento que es mejor y creo que cuesta parecido a lo mismo. Otro cubo que es así igual de bonito, pero que gira también un poquito regular, es el cubo casa. Que este cubo es bonito hasta que lo empiezas a girar. Es por eso que yo lo pongo entre medio. O sea, si quieres más fluidez, flexibilidad, todo para hacer velocidad o algo así, te gustan los cubos así rápidos, este de aquí es tu mejor opción. Este puede ser un cubo muy bonito y todo, pero a la hora de hacer corte de esquinas no te esperes la gran maravilla. Y este cubo es básicamente un adorno, porque a la hora de girar sí le cuesta mucho. Es por eso que yo a este cubo, que es el estelar, esto los dejamos por aquí, le doy una valoración general de 83. En conclusión, este cubo no está nada mal, pero siento que por rendimiento, ojo aquí, por rendimiento hay cubos un poco mejores. Pero este tiene que estar obviamente en nuestra colección. Lo único que le cuesta es de que hay mejores que él. Pero de ahí en fuera, si nos gusta de verdad, debe estar en nuestra estantería. Así que espero les haya gustado este video, les haya servido para declinarse por comprarse este cubazo que ya están viendo, que sencillamente nos va a dar un montón de alegrías. Así que despedimos, no olviden suscribirse y comentar. Un saludo a todos, chao, 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 chao.